Alerta. Investigación revelaría que la variante Omicron sería un virus híbrido. En una reciente publicación dada este 2 de diciembre, un grupo de científicos habrían descubierto una situación bastante preocupante. La variante Omicron tendría parte del genoma de un virus de resfriado común, lo que significaría que esta variante no se descarta que pueda ser el origen híbrido de la combinación del SARS-CoV-2 con el virus de resfriado. ¿Qué significa estos hallazgos? ¿Por qué es importante conocer que la variante Omicron podría ser el origen de un virus híbrido? En este video vamos a hablar de esta situación y lo más importante, compartir recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar una noticia bastante importante, sobre todo relacionado a la variante Omicron, en donde un grupo de expertos habrían identificado genoma de parte de lo que significa el virus del resfriado común dentro del genoma de Omicron, lo que se lleva a la hipótesis de que Omicron podría ser una variante híbrida, y esto traería repercusiones a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera usted podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy día es muy importante la noticia que un grupo de científicos hablaría sobre la presencia de que el virus hoy día conocido como la variante Omicron, que es la última variante de preocupación denominada así por la OMS, sería de origen híbrido, en donde el virus del resfriado podría haber sido parte de la mutación que presenta esta variante, y esto explicaría su alta tasa de contagios. Esta teoría, que se está dando en una investigación reciente publicada este jueves 2 de diciembre de 2021, identificaría que parte del genoma del virus del resfriado podría estar asociado al genoma de Omicron. Para entender ello, es muy importante conocer que el resfriado común es una condición, un cuadro clínico, si bien es cierto, no preocupante, pero que no es solo originado por el virus del resfriado. Existen una serie de virus que pueden causar ello. Dentro de ello tenemos a los rinovirus, picornavirus y sobre todo a los coronavirus. Como hemos entendido, el coronavirus es una familia de virus ARN que en sí tiene 4 familias: la familia alfa, beta, gamma y delta. La familia alfa y beta afecta al ser humano y a los mamíferos, gamma y delta a las aves. Y es muy importante que dentro de los 7 coronavirus que infectan al ser humano, 3 han causado problemas serios, como son el SARS, MERS y SARS-CoV-2. Sin embargo, existen otros 4 coronavirus que no causan un problema serio y causan un resfriado común. Dentro de ellos tenemos sobre todo al alfa coronavirus, al 22.9E, al NL63, ambos son alfa coronavirus, y dentro de los beta coronavirus tenemos al OC43 y al HK11. Entonces estos 4 coronavirus, alfa y beta, son los que causan resfriado común. La investigación revelaría que Omicron podría ser un híbrido y podría haberse contraído una parte del virus del resfriado común, según el estudio de estos investigadores. Es muy importante que los científicos del grupo Inference, una firma de análisis de datos con sede en Cambridge, Massachusetts, encontraron un fragmento del código genético de Omicron que está presente en el virus que puede provocar un resfriado. Este estudio ha sido publicado el jueves 2 de diciembre. Según se menciona, la mutación podría haber ocurrido en un huésped infectado simultáneamente por SARS-CoV-2 y por el alfa coronavirus 22.9E, que puede causar resfriado común. El código genético compartido por el HCOV 22.9E no se ha detectado en otras variantes del coronavirus, mencionaron los científicos. Este dato es bastante importante. Omicron podría ser el origen de las variantes, en primer lugar del coronavirus, en asociación con coronavirus que causan resfriado común. Es bastante preocupante porque el coronavirus que causa resfriado común, que es
el 229E es un alfa coronavirus y el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. La unión de estos virus en una infección, en una coinfección en un individuo, ha podido originar la variante Omicron. Esta investigación es bastante importante porque explicaría que el genoma de la variante Omicron, que hoy en día tiene una alta tasa de contagio, podría deberse a la característica que ha adquirido del virus del resfriado común, hablando del alfa coronavirus 229E. Es muy importante entender que si la situación que se presenta hoy en día como un virus híbrido, de confirmarse esta investigación, que ya está dada en base a una firma importante de análisis de datos en Cambridge, podría confirmarse también que la variante Omicron podría ir generando nuevos virus híbridos y sobre todo la posibilidad de que Omicron se una con Delta y pueda originar una variante mucho más agresiva que las dos juntas. Esta situación es bastante preocupante. El origen de Omicron, de confirmarse esta investigación de ser un virus híbrido, en donde el virus del resfriado 229E en unión con el SARS-CoV-2 originar a esta variante, es bastante preocupante. Hablamos actualmente de virus híbridos. Hablamos de que el origen de Omicron ha podido ser un SARS-CoV-2 en unión con genoma del virus del resfriado, el coronavirus 229E. Una situación bastante preocupante que los científicos estarían evaluando. Es muy importante mencionar que la mutación que habría ocurrido en el huésped infectado simultáneamente por SARS-CoV-2 y el coronavirus HCoV229E pudo causar el código genético que comparten estos dos coronavirus y de esta manera originar a la variante Omicron. La similitud es sorprendente entre Omicron y el virus HCoV229E, lo cual podría haber sido de que esta manera el virus ha estado acostumbrándose al ser humano y esta característica habría unido con el genoma del SARS-CoV-2. Es muy importante conocer que al mutar e incluir esta pieza, Omicron podría parecer más acostumbrado a ser encontrados en humanos, ayudándolo a evadir el ataque del sistema inmunológico. En virtud de que Omicron adoptó esta inserción, esencialmente está tomando una hoja de la página del coronavirus estacional, ello le permitiría ser mucho más transmisible. Los científicos aún no tienen claro si la nueva variante causa una enfermedad más grave como hospitalización, pero muchos especialistas temen que podría ser más infeccioso que otras variantes. Esta situación es importante, conocer el origen de Omicron, conocer la situación que puede estar hoy día explicando cómo se originó esta variante, es importante para tomar las medidas necesarias. Omicron podría haber sido el origen de un virus híbrido, un virus de resfriado, un tipo de coronavirus alfa en unión con el SARS-CoV-2. Una situación que debemos nosotros evaluar. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación bastante importante. Científicos habrían identificado de que la posibilidad de la variante Omicron en su origen haya sido un origen híbrido, en donde el virus del resfriado común, el coronavirus 229E, que es un alfa coronavirus en unión con el SARS-CoV-2, habrían originado a la variante Omicron. Los científicos han encontrado la similitud del genoma entre la variante Omicron y el coronavirus alfa o alfa coronavirus 229E, en donde este virus es un virus estacional que causa resfriado común, característica que habría adoptado la variante Omicron y que le daría la capacidad de ser más contagiosa. Esto es muy importante porque indicaría que la variante Omicron tiene la capacidad de haber sido un virus híbrido, lo que significa que también hay el riesgo de que se pueda unir con la variante Delta y originar nuevas variantes. Esto es preocupante, el mundo debe conocer el origen de la variante Omicron, debe tomar en cuenta que el virus puede seguir mutando, puede originar virus híbridos y esto puede complicar la evolución de la pandemia. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook,
en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.